la corrupción total del ser humano. Hermanos, ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante porque necesitamos comprender tres cosas. El ser humano quedó depravado por el pecado totalmente. Es decir, el pecado tomó control del ser humano. Por eso hablamos de una naturaleza pecaminosa heredada de nuestros primeros padres. Esto ha corrompido no solamente lo que el hombre anhela, sino lo que también hace. El deseo, la voluntad y las acciones, todo quedó afectado por el pecado. Entonces, ningún ser humano es capaz de agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios por lo mismo, porque todo está corrompido. El deseo, las acciones, todo esto está afectado por el pecado. Por lo mismo, las personas no pueden buscar la salvación, no pueden buscar a Dios. Entonces veamos lo primero. El hombre quedó atrapado por el pecado. Y entonces los deseos y las acciones, todo esto está afectado por el pecado. Y el hombre ahí no puede agradar a Dios. Pero el hombre no puede buscar a Dios. El ser humano no puede buscar a Dios de manera genuina. Claro, inventa religiones. Claro, intenta hacer algo, pero no puede encontrar al Dios verdadero. Por lo mismo, el ser humano no puede recibir la salvación por obras, por esfuerzo, por merecimiento. No se puede. La tercera cosa muy importante es que los que por gracia hemos sido alcanzados, porque es Dios el que nos busca, porque es Dios el que nos salva. Los que ya hemos recibido la salvación, debemos aceptar lo siguiente: todavía tenemos contacto con esa naturaleza pecaminosa, por lo tanto nuestra santificación, nuestra transformación es a través del Evangelio. Debemos estar dependiendo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Estas tres cosas a manera de introducción son muy importantes, hermanos. Otra vez, todo fue afectado por el pecado. Nuestros deseos y nuestras acciones. Y, por lo mismo, no podemos buscar a Dios. No podemos encontrar a Dios. No podemos alcanzar la salvación por merecimiento o por logros. Y hoy, los que somos salvos en Cristo, necesitamos estar de manera constante, de manera permanente, santificándonos, consagrándonos, regenerándonos, transformándonos precisamente con el Evangelio. Quiero que veamos dos pasajes de la Biblia que son muy importantes para esto. Romanos capítulo 5, verso 12. Oiga lo que dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oiga, todos pecaron. Pero aquí se refiere a que todos pecamos con el pecado de Adán. Todos quedamos contaminados por el pecado de un solo hombre. Por eso la Biblia continúa diciendo que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero todavía no había ley. Entonces, ¿por qué la muerte pasó a todos los hombres y desde Adán comenzaron a morir hasta Moisés? Precisamente porque aun cuando no había ley, ya éramos pecadores. La humanidad ya era pecadora por el pecado de Adán. Y por eso la muerte entró a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores por el pecado de Adán.
Y estamos hablando, hermanos, que entonces el ser de la persona, nosotros completamente quedamos afectados por este pecado que heredamos de Adán y de Eva. El segundo pasaje que es importante también para esto, el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La Biblia está diciendo que cuando uno es formado en el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Ya en ese momento, cuando ya hay vida, ahí hay pecado también. Y en pecado me concibió mi madre. Nacemos contaminados por el pecado. Esto quiere decir, hermanos, que debemos resaltar el favor de Dios, la gracia de Dios en Cristo, porque solo por la obra de Jesucristo en la cruz, solo por el plan de Dios, solo por el deseo de Dios, por el obrar de Dios, es que podemos ser salvos. No tenemos otra alternativa de salvación, sino solamente por medio de Jesucristo. Quiero que veamos la enseñanza de hoy, una enseñanza fundamental que quiero que hoy estudiemos. Número 1, el ser humano por el pecado no puede hacer lo bueno que agrada a Dios y no puede buscar a Dios para salvarse. Esto debe quedar asentado en nuestro entendimiento, porque lo que buscamos es presentar la buena noticia, cómo Jesucristo es verdaderamente nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, repitamos esto: el ser humano por el pecado no puede hacer lo bueno que agrada a Dios y no puede buscar a Dios para salvarse. Tal vez alguien diga: oiga, pero hay personas que hacen lo bueno. Sí, hay personas que hacen lo bueno y aparentemente lo que están haciendo, pues sí, es bueno, pero de alguna manera eso está contaminado. De alguna manera eso está corrompido. De alguna manera eso Dios no lo recibe como obras justas. No, hermanos, no se puede. Es imposible. Y también a lo mejor usted diga: pero yo he visto a personas que buscan a Dios. Sí, pero las personas que buscan a Dios solos no lo buscan de manera genuina, no lo buscan de manera correcta, por lo tanto no lo encuentran. Oiga, pero yo he visto que muchos sí lo han encontrado. Bueno, es que si han encontrado a Dios es porque Dios les movió desde el interior con la palabra del evangelio para que le encontraran. Fue Dios el que se dejó encontrar, fue Dios el que se dejó hallar. Dios nos visita en nuestra miseria, Dios nos visita en nuestra condición de pecadores. Por eso vino Cristo y se humanó, vino hasta nuestro sitio de pecado y de miseria. Precisamente nos mostró la verdad, nos mostró la gracia, nos mostró la gloria de Dios. En Él hay salvación. Por eso tenemos que confesarlo. Y mira, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, si es la voluntad de Dios que en ese momento creamos, somos movidos por esa palabra, con esa palabra, por el poder del Espíritu Santo para creer. Pero esto viene de Dios. En este punto número 1, hermanos, veamos algunas cosas que son importantes. Es lo que veremos hoy. Para esto yo quiero que vayamos estudiando Romanos capítulo 3. Del verso 10 en adelante. Póngale usted hasta el verso 24. Aquí entendemos esta palabra. El ser humano por el pecado no puede hacer lo bueno que agrada a Dios y no puede buscar a Dios para salvarse. Veamos esto a la luz de la Biblia. Aquí aparece esto en Romanos capítulo 3 del verso 10 al 24. Vayamos comentando esto. Versículo número 10. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Es decir, todos los seres humanos nacemos siendo culpables
pero también todos los seres humanos cometemos pecado. Es decir, no podemos hablar de que por nosotros mismos seamos justos, porque siempre nos equivocamos. Y una persona que es justa debe ser perfecta en todo. Y bueno, usted analice esto. No hay justo ni aun uno. Porque todos somos culpables, sí, y porque todos hacemos obras malas. En el versículo número 12, bueno, el 11 también, versículo 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, uno está confundido, el entendimiento está en obscuridad. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque el pecado ha atrapado al ser humano, pero además, por lo mismo, Satanás obra para confundir a las personas. Por eso dice la Biblia que este mundo está bajo el gobierno de Satanás. Hablando no de la creación, sino de este mundo que es un sistema de pecaminosidad opuesto a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque las personas no pueden. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora acá se especifica, uno es inútil. ¿Por qué? En el sentido de que no se puede hacer lo que es bueno verdaderamente. No se puede vivir justamente. No se puede hacer lo que agrada a Dios. Es decir, ante la necesidad de hacer lo bueno, somos inútiles, no podemos. Ante la verdad, ante el deseo de Dios, ante las demandas de Dios, ante la ley de Dios, no podemos ser perfectos. Así está el ser humano, por el pecado. Pero la palabra dice, ya más específicamente, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, lo bueno de acuerdo al estándar de Dios. Porque tal vez a tus ojos y a mis ojos vemos que las personas hacen lo bueno. Desde nuestra perspectiva vemos que las personas hacen lo bueno. Pero cuando entramos ya al ámbito, hermanos, de lo que es perfecto, de lo que es correcto, de lo que es conforme a la verdad, no se puede por esa situación de pecado. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto dice también Romanos capítulo 3, en el verso 14. Lo que sale del ser humano tiene veneno, es malo, es dañino. Y aquí vemos, hermanos, cómo hasta con las palabras uno hace lo malo, lo dañino. Y eso entonces viene de lo profundo del ser humano dañado por el pecado. Sus pies se apresuran para derramar sangre, versículo 15. Entonces lo que la Biblia dice es que uno acude precisamente en esa naturaleza de pecaminosidad para hacer lo malo. Entonces uno puede ahí encontrarse haciendo lo malo porque esa es la naturaleza. Versículo 16, 17 y 18. Romanos capítulo 3. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso dice la Biblia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, todos terminamos siendo culpables. ¿Por qué? Porque Dios demanda lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo correcto, pero uno no puede hacerlo. Entonces, por eso hay un castigo. Por eso hay una deuda ante la ley de Dios, ante la justicia de Dios, lo cual amerita castigo, muerte. Y por eso se ha establecido que hay muerte para el transgresor, porque así está dispuesto. Hermanos, aquí mismo en Romanos 3:20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esta es como una conclusión, siendo entonces nosotros inútiles para hacer lo bueno, siendo que nosotros entonces no podemos hacer lo justo, no podemos hacer lo bueno, de nosotros sale lo malo y acudimos de manera voluntaria hacia el pecado, entonces esto quiere decir que estamos perdidos por el pecado si Cristo no está en nuestra vida. Y en el verso 20 se menciona ya, hermanos, que nadie puede ser justificado por la ley. Es decir, en la ley no podemos encontrar una declaración de que en efecto hemos obedecido, de que en efecto hemos guardado todo. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos da el conocimiento del pecado, porque en la ley Dios revela lo que es malo, lo que no es bueno. Dios revela lo que es injusto. Dios nos da entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y resulta que nosotros, al vernos ahí, entre lo bueno y lo malo, decidimos por lo malo, porque esa es la naturaleza pecaminosa y no se puede cambiar eso. Esa es la realidad en la vida del ser humano. El versículo 21, aquí, hermanos, de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, aparte de que Dios reveló la ley, Dios reveló la justicia. ¿Cuál justicia? Su propia justicia. Porque ya quedó declarada nuestra justicia con la ley. ¿Y cómo se declara la justicia nuestra ante la ley? No puedes hacer lo bueno. Eres inútil para hacer lo bueno. Eres injusto. Eres un pecador. Tus obras son malas. Ahí está manifestada mi justicia en su rotundo fracaso. Es decir, mis obras ante la ley no sirven, no son buenas, porque no puedo guardar la ley. Pero entonces Dios revela una justicia nueva, diferente a la mía, diferente a la nuestra. Y esa es la justicia de Dios en Cristo. Esa es la justicia de Cristo, porque Cristo es testificado, es anunciado para ser nuestro Salvador. Y entonces por eso dice el versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, tanto los judíos como los gentiles, todos fracasamos en nuestra propia justicia. Pero la justicia de Dios se reveló aparte de la ley. Y esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas. Por eso, cuando Moisés recibe la ley de Dios, ahí en la ley de Dios aparecen muchas celebraciones, muchos ritos, y todo ello es tipo, es figura, es sombra, es un anuncio, es un mensaje de la obra de Cristo. Cuando vemos a los sacerdotes, cuando vemos todo lo que se hacía en el tabernáculo, los utensilios, el sacrificio, las ofrendas, todo ello está tipificando a Cristo, está anunciando a Cristo. Eso es figura, eso es sombra, eso es un anuncio de la obra de Cristo para que nosotros ahora, confiando en Cristo, seamos justificados. Nuestra culpa verdaderamente sea quitada. Nuestros pecados verdaderamente sean perdonados. Hermanos, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos todos. Todos pecamos. Pecamos en Adán. Y la naturaleza pecaminosa de Adán hace que el ser humano esté de continuo en el pecado. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita.
porque no es obra suya, no es obra mía. La bendición de ser libres de la culpa y de la condenación no es un asunto que nosotros merezcamos o que logremos. Se trata de la gracia de Dios en Cristo, porque todo lo que Cristo hizo fue precisamente para que nosotros alcancemos la salvación al ser justificados. Alcancemos el perdón al ser justificados. Y hoy estemos siendo santificados, regenerados, transformados. El hecho de que hoy podamos consagrarnos no es por nosotros, sino por la obra de Cristo. Pero hay un pasaje, hermanos, que nos muestra también, nos revela cómo era nuestra vida imposibilitada por el pecado, espiritualmente incapaces de hacer algo para nuestro provecho, pero a la vez también acá en el pasaje que vamos a leer se revela cómo era nuestro ser y nuestro hacer bajo esa naturaleza pecaminosa. Efesios capítulo 2 del verso 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, estábamos neutralizados todos por nuestros delitos y pecados. Nuestros delitos y pecados no nos permitían hacer algo diferente a esa vida, a ese estado. Por eso se menciona acerca de la muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto significa que estábamos separados de Dios. Eso es la muerte espiritual. Significa que no podíamos corresponder, no podíamos estar activos a una vida en la verdad, a una vida en la justicia, a una vida perfecta, a una vida correcta. No podíamos estar de acuerdo al estándar de Dios. ¿Por qué? Porque éramos incapaces. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros muertos espiritualmente no podíamos hacer absolutamente nada en cuanto a la verdad, en cuanto a la justicia, en cuanto a lo que Dios le agrada. Tal vez suene extraño para muchos porque digan, no, pero es que yo he hecho cosas buenas. Sin Cristo, lo que tú hagas en apariencia bueno, está manchado, está contaminado. La Biblia está diciendo que recibimos la vida nueva, la vida en Cristo, la vida eterna, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Todas las acciones entonces eran pecaminosas. En cuanto a lo bueno, nada, inertes, pasivos, muertos totalmente por causa del pecado. En el versículo número 2 de Efesios 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por eso, hermanos, la Biblia habla de estar muertos en el pecado. ¿Por qué? Porque vivíamos no conforme a la corriente de Dios, no conforme al sistema de Dios, de la verdad, de la justicia, sino conforme a la corriente de este mundo. O sea, bajo la corriente del pecado. Éramos arrastrados por la corriente del pecado. Y no solamente esto, sino conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, manipulados, atrapados, esclavizados, influidos ahí por la presencia de Satanás, gobernados por Satanás. Esa es la vida depravada. Esa es la vida corrupta del ser humano. Así es el ser humano en su estado de depravación, en su estado de pecaminosidad. Efesios 2:3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La mente, la carne, la voluntad, el deseo, todo estaba depravado totalmente. Todo estaba corrompido totalmente. Todo bajo la influencia del pecado, bajo la influencia de Satanás. Y en esa condición, en ese estado espiritual, hermanos, estábamos bajo la ira de Dios. Porque Dios no tolera el pecado, Dios no avala el pecado, Dios no pasa por alto el pecado. Dios no puede llamar como inocente al culpable. No puede hacerlo Dios, porque Él es perfecto. Y el ser humano, por eso, sin Cristo, está bajo esta condición, bajo este estado de pecaminosidad, de gobierno de Satanás y bajo la ira de Dios. Pero aquí viene, hermanos, el versículo 4 y el versículo 5, la respuesta de Dios precisamente por nuestra situación espiritual. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Que el que nos salva es Dios en Cristo. Que nuestra salvación es el favor de Dios que no merecemos, pero que sí necesitamos porque precisamente no podemos salvarnos por nosotros mismos. Entonces hoy, si tú no has recibido la salvación, si no has recibido la bendición de la vida eterna, pero sientes que Dios toca tu corazón con esta palabra, es tu tiempo, es tu momento, es la ocasión. Pero déjame decirte que si tú no eres tocado con la palabra en este momento, si el Espíritu Santo no te toca con la palabra, tú no puedes salvarte, ni yo puedo hacer algo por ti como para que se logre la salvación en tu vida. Esto es la obra de Dios. Pero entonces, hermanos, entendiendo esto, que solo podemos salvarnos por medio de Jesucristo, si nosotros ya hemos recibido la salvación, demos a Dios toda la gloria, toda la honra, pero también hoy, hermanos, debemos estar consagrándonos, debemos estar ahí siendo santificados con el Evangelio. Cada día debemos luchar más y más contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, pero hay que hacerlo aferrándonos al Evangelio, aferrándonos a la obra de Jesucristo en la cruz, porque solo por medio de Jesucristo es que podemos ser salvos.